Médicos de la ex Posta Central denuncian la falta de insumos básicos para atender a los pacientes, aunque el ministro de Salud, Jaime Mañalich, negó la existencia de tal situación. Para profundizar en el tema, nos acompaña José Miguel Bernucci, internista de la ex Posta Central y también secretario general del Colegio Médico. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, lo primero, José Miguel, ¿cuál es la realidad hoy día que ustedes acusan dentro de la Posta Central? Sobre todo, la información, por lo menos, que recibimos como departamento de prensa, tiene que ver con los anestesistas, si no me equivoco, y también los médicos internistas. ¿Cuál es la situación hoy día? Efectivamente, tal como dicen esas dos cartas que apuntan a lo mismo, es que ya llevamos algún tiempo, 2 o 3 meses probablemente, en la cual se ha hecho crítica a la falta de insumos. Estamos hablando de insumos desde fármacos de uso habitual, fármacos de uso excepcional, pero también insumos de uso básico. Estamos hablando de jeringa, de tubos para tomar exámenes, de algunos reactivos para tomar exámenes, y ya esta última semana ha sido totalmente crítico. Estamos hablando de que el principal centro de urgencia del país no tiene exámenes para diagnosticar un infarto al corazón o para poder hacer cirugías de cerebro. Tenemos que recordar que nosotros recibimos casi todos los traumas que se generan en Santiago en accidentes de tránsito y no estamos en las condiciones óptimas para poder ejercer eso. ¿Estos los servicios de urgencia, servicios más, uno diría, ambulatorios? ¿De qué tipo de servicios o todos los que presta la Posta Central? Estamos hablando que se ven mayormente afectado el servicio de urgencia, con falta de insumos y falta de toma de exámenes, y estamos hablando de los servicios de hospitalizados, principalmente medicina, cirugía, y también todos los procedimientos de cirugía y de cirugía de urgencia y algunas programadas que realizamos en la Posta. Lo que tú nos decías, por ejemplo, tiene que ver con ataques al corazón o cuestiones de emergencia. ¿Ya se ha dejado de atender personas justamente por esta falta de insumos o es algo que podría ocurrir? Es algo que eventualmente podría ocurrir. Lo que está haciendo ahora es que el equipo médico y el equipo de salud completo están haciendo su máximo esfuerzo para poder seguir atendiendo gente. Ahora, lo que nosotros hemos hecho saber con estas cartas es que la forma en que la estamos haciendo, la forma en que estamos atendiendo a nuestros pacientes no es la óptima. Y no es la óptima no hacia nosotros, sino no es la óptima hacia los pacientes. Estamos hablando que con la falta de insumos y con la falta de fármacos que estamos teniendo, estamos sometiendo a un riesgo innecesario a nuestro paciente de complicaciones y de fallos diagnósticos o de maltratamiento en algunas patologías. José Miguel, ¿qué te parece la respuesta ayer que por lo menos pudimos recabar del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló derechamente que esta información es falsa? Sí, bueno, la verdad que nosotros no nos queda muy claro en qué contexto hace las declaraciones. Nosotros lo estamos viendo día a día y estamos muy lejos, digamos, de poder plantear que existe una falsedad. Probablemente yo lo que confío es que al ministro Mañalich le falta información. Tenemos que saber que la falta de insumos que está aquejando la Posta no es exclusivo de la Posta. Este problema se está viendo a nivel nacional, en Santiago, a nivel de muchos hospitales, y se debe principalmente en la noticia que se ha visto hace un par de meses en el cambio que se está generando a nivel de financiamiento de los hospitales. Tenemos que recordar que se centralizó toda la deuda, toda la compra hospitalaria se centralizó y ya no se permite la compra a crédito. Por lo tanto, muchas veces lo que están haciendo los proveedores no es que no existan los productos, sino lo que pasa es que los proveedores ya no están entregando el producto porque se cortó el crédito hacia los hospitales por orden del Ministerio de Salud. Eso es por un lado. Y en la Posta ha sido especialmente grave porque este año tuvimos la apertura de la Torre Valech, que es prácticamente un segundo hospital al lado del hospital antiguo, y esa apertura venía sin los recursos necesarios para insumos, y por lo tanto la Torre Valech está absorbiendo casi todos los insumos que teníamos para el hospital antiguo. Por lo tanto, con el presupuesto de un hospital, estamos funcionando 2 hospitales en la práctica. Ayer, justamente complementando la información que te decía, cuando el ministro señaló que esta información a su juicio era falsa, él incluso respondió y aseguró que se le transfirieron 3.000 millones de pesos hace poco tiempo a la Posta Central. Sí, o sea, en realidad yo no creo ni desconozco. Tenemos que recordar, sí, que hay una carta, una comunicación desde la dirección del hospital del doctor Belaunde hacia la dirección del Servicio de Salud, donde le aclara que no solamente la Torre Valech no tiene los recursos, sino aparte se le recortó en un 5% el presupuesto
y la transferencia total que se han hecho han sido 1.000 millones menos de los años anteriores, porque independiente que se hayan transferido estos 3.000 millones, que son súper necesarios, y lo agradecemos nosotros como equipo de salud, pero probablemente no son suficientes para cubrir toda la actividad que nosotros hacemos. El ministro decía que nos estaban viendo por productividad. Hay que recordarle que al ministro, nosotros de casi toda la red pública de Santiago atendemos a los pacientes más complicados y más graves que se hacen en una clasificación de GRD. Y nosotros tenemos el GRD más alto de los hospitales públicos de Santiago. Justamente, José Por lo tanto, Miguel, el sí. tipo paciente que tenemos. No, justamente, José Miguel, Sí. el ministro ayer, el ministro Mañalich, ponía ahí en la disyuntiva la productividad de los profesionales de la posta central y lo comparaba, por ejemplo, con otros profesionales de El Salvador, del Sotero del Río, que decía incluso eran el doble más productivos. Sí, la verdad que tendríamos que juntarnos y sentarnos con el ministro, tanto los directivos del hospital, los directivos del servicio de salud e incluso los médicos que trabajamos ahí, para que podamos discutir ese tema, porque los datos que tenemos nosotros es que a pesar de que nosotros tenemos los pacientes más complicados que atendemos en la red pública de Santiago, tenemos unos números que son totalmente aceptables y muchos de ellos están por sobre el promedio nacional de los hospitales públicos en Santiago. Por lo tanto, no son la misma información que manejamos nosotros. Yo estoy seguro que el ministro Mañalich no ha sido informado de la forma adecuada, probablemente por gente de la Subsecretaría de Salud o por gente del Servicio de Salud. Pero la productividad que nosotros tenemos en la posta está muy por sobre que muchos otros hospitales de Santiago y sobre todo orientados a que atendemos los pacientes más complejos de toda la red. José Miguel, tú nos contabas hace solo minutos que, hasta el minuto no han dejado de atender o quizás alguna cuestión más grave, como decíamos, ataque al corazón, otras situaciones que ustedes reciben recurrentemente, cuestiones en urgencia. Pero ¿hasta cuándo, nos dice? ¿Hasta cuándo van a poder resistir quizás con las carencias que tú mencionas? Quizás en los próximos días ya los insumos sencillamente se van a hacer cortos. Sí, o sea, efectivamente nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a poder resistir. O sea, nosotros esperamos, digamos, que esta cosa se pueda resolver rápidamente, porque como le digo, por cada atención que se realiza sin los elementos, sin los insumos necesarios, es un riesgo que nosotros le estamos poniendo extra a los pacientes, un riesgo en error diagnóstico, un riesgo en un mal tratamiento, y por lo tanto nosotros lo único que no queremos es que esto repercuta finalmente o en un fallecimiento innecesario, o en un maltratamiento innecesario, o en una secuela innecesaria. Por lo tanto nosotros esperamos y vamos a hacer toda la presión que podamos hacer, digamos, hacia la autoridad para que nos den una solución pronta. El lunes tenemos citado una asamblea a todos los médicos del hospital, somos más de 200 médicos, que este es un problema transversal y que nosotros vamos a exigir de que se nos den los recursos necesarios. O sea, no es posible que el hospital de urgencia más grande del país no pueda realizar diagnósticos básicos o que esto lo realicemos con un riesgo superior al resto de los centros de salud del país. José Miguel, en esta asamblea que van a ustedes realizar este día lunes con cerca de 200 profesionales que trabajan en la ex posta central, ¿tienen barajado, entre otras opciones, por ejemplo, movilizarse? Sí, efectivamente. Nosotros queremos plantear, digamos, las diversas vías que podemos realizar para ejercer presión. Tenemos nosotros una asociación de funcionarios que quiere tomar también carta en el asunto. Tenemos los representantes del Colegio Médico, yo soy representante a nivel nacional, tenemos los representantes a nivel regional también. Y efectivamente nosotros no descartamos movilizaciones. Ahora, esto no significa que sea un paro necesariamente, pero sí, efectivamente, hacer las denuncias respectivas, empoderar a nuestros pacientes para que también ellos puedan tomar conocimiento de que no lo estamos atendiendo en las condiciones óptimas y, en el fondo, dar a conocer a través de la prensa y la opinión pública todas las carencias que están sufriendo los pacientes que se atienden en nuestro centro de salud. Y ojo, que nosotros tenemos información como Colegio Médico que el problema de la posta es un problema transversal a muchos centros de salud a nivel de Santiago y a nivel nacional. Por lo tanto, también nosotros en el colegio hacemos un llamado a que los otros profesionales también den a conocer las carencias que tienen a través de estas cartas para que, en el fondo, podamos ejercer una presión real sobre las autoridades y ponerlas en conocimiento y que nos den soluciones
no a nosotros, como insisto, sino a los pacientes quienes son los finalmente quienes se ven afectados. José Miguel, la última pregunta, se nos va el tiempo. Considerando un poco el carácter del ministro de Salud, Jaime Mañalich, el tono de su respuesta, ¿a ustedes les molesta, obviamente, más allá de los números, de lo que él postule los 3.000 millones de pesos que fueron entregados hace un tiempo, el hecho que diga que las declaraciones son falsas, que la información es falsa? ¿Cómo lo toman ustedes, tomando también en consideración un poco el carácter tan particular que más de algún problema en el pasado lo ha traído al ministro de Salud? Sí, bueno, yo en realidad todo el mundo conoce el carácter del ministro de Salud, pero a mí me ha tocado reunirlo con él y el ministro de Salud es una persona extremadamente inteligente y yo creo que cuando tenga los elementos a la vista, yo creo que va a tomar una decisión y va a tener unas declaraciones más afortunadas y más sensatas. Nosotros, insisto, que queremos invitar al ministro de Salud a que pueda acercarse a la posta y vea de primera fuente en las carencias. ¿Sí? En realidad, decir que la carta es falsa, en realidad ningún médico se va a prestar para realizar una acusación así de ridícula, porque sería falsamente ridícula, digamos. Pero yo creo que el ministro es una persona tremendamente inteligente y que a pesar de su carácter, cuando tenga los elementos a la vista, yo creo que va a cambiar totalmente tanto el tono y el cariz de sus críticas. José Miguel Bernucci, internista en la Exposta Central y también secretario nacional del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a usted.